Hola, ¿qué tal? En el marco de la Semana Nacional de la Química, vamos a presentar el tema de velocidad de reacción. Nosotras somos mi compañera Ana Paula Sánchez Rodríguez y su servidora Cintia Natalie Castellano, y somos integrantes de la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico. Para entender nuestro tema, primero tenemos que conocer qué es la cinética química. Pues bueno, es una rama de la química que estudia la velocidad de las reacciones, es decir, qué tanto tardamos en obtener un producto. La velocidad de reacción es precisamente la variación de concentración de nuestros reactivos o nuestros productos por una unidad de tiempo. Tal como lo vemos en física, que la velocidad es el cambio de posición con respecto del tiempo, pues aquí nuestra velocidad es un cambio, una variación de la concentración con respecto del tiempo. Y esta puede ir en aumento o en disminución. Pero ¿cómo sabemos la velocidad de una reacción? Podemos determinarla a través de una medición de color, con ciertos indicadores, a través de medición de presión de gases, cambios de temperatura o directamente cuando podemos medir los cambios de concentración. Las reacciones pueden ser instantáneas, como es una combustión, o pueden tardar mucho tiempo, como es una corrosión. A esto nos referimos con velocidad de reacción. ¿Qué tan rápido se da la reacción? La velocidad de reacción la podemos ver gráficamente de la siguiente manera. Para el caso de nuestros reactivos, la concentración va a ir disminuyendo, por lo tanto la velocidad también. Entonces tendríamos una velocidad con signo negativo, como lo tenemos en nuestra gráfica. Para el caso de los productos, la concentración de nuestro material va a ir en aumento, entonces la velocidad también va a ir aumentando y sería con signo positivo. Si nosotros tenemos una reacción química de orden cero, nuestra gráfica ya no quedaría curva como lo estamos viendo aquí, sería más bien una línea recta con una determinada pendiente. Una forma de expresar la velocidad de una reacción es la ley de la velocidad. Esta nos dice que la velocidad va a ser directamente proporcional a las concentraciones de los reactivos elevadas a cierta potencia. Estas concentraciones van a ir cambiando con el tiempo, como vimos en la gráfica anterior, van a ir disminuyendo conforme se forman los productos. Y estas potencias a las que están elevadas se determinan de forma experimental. Entonces, K va a ser nuestra constante de velocidad que permite la igualdad, A y B entre corchetes las concentraciones de los reactivos y X y Y se llaman órdenes parciales de reacción, que no es más que a qué potencia está elevada. X es el orden parcial con respecto a A, porque es la potencia a la que está elevada la concentración de A, y Y es el orden parcial con respecto a B, porque es la potencia a la que está elevada la concentración de B. ¿Y qué quiere decir este orden? Pues bueno, comprende la dependencia de la reacción con las concentraciones de los reactivos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción química, el- la concentración que tenga el mayor orden es la que hace que vaya más rápido, la que acelera nuestra velocidad. Nosotros debemos de conocer cuál es nuestro orden, tanto individualmente para cada concentración, como en nuestro orden de reacción global, que se obtiene sumando cada uno de los exponentes, por ejemplo, X más Y. Este orden se obtiene experimentalmente, son meramente valores experimentales y no tienen relación con la estequiometría que tengamos en nuestra reacción química. En esta diapositiva tenemos tres ejemplos de reacciones y su expresión para la velocidad. En la primera vemos al flúor y al óxido de cloro como reactivos y vemos que ambos están elevados a la 1. Quiere decir que el orden parcial con respecto al flúor y al óxido de cloro es 1. Orden de reacción global, 2. En la segunda podemos ver que aunque tenemos agua oxigenada, ion de yodo y ion de hidrógeno como reactivos, el ion de hidrógeno no aparece en la expresión de la velocidad. Esto porque su orden de reacción parcial es 0. Y por último, tenemos que el acetaldehído tiene un orden de reacción de 3 medios. Recordemos que el orden de reacción no tiene que ver con los coeficientes estequiométricos, se determina completamente de manera experimental. ¿Qué factores afectan a nuestra velocidad? Tenemos factores como el aumento de la temperatura,
a algún reactivo que va a funcionar para aumentar la energía de activación. También depende de la geometría molecular, el área de contacto, la concentración y la presión. Hablemos un poco de las variables que afectan nuestra velocidad de reacción. Tenemos la naturaleza de nuestros reactantes. Esto se refiere a la geometría molecular de nuestros átomos, el área de contacto que tienen entre ellos para que las moléculas puedan reaccionar. La concentración. Como ya vimos, la concentración está ligada directamente con la velocidad de reacción. Si nosotros tenemos mayor cantidad de nuestra sustancia, tenemos una mayor concentración en la sustancia, vamos a tener un factor de frecuencia de colisiones mucho mayor. Y esto ligado a la geometría de nuestros átomos, podemos tener colisiones efectivas para poder aumentar nuestra velocidad de reacción. La presión. Cuando nosotros aumentamos la presión, disminuimos el volumen. Por lo tanto, nuestras moléculas van a estar en contacto unas con otras más fácilmente, aumentando así nuestra velocidad. Esto afecta únicamente a sistemas gaseosos, es decir, a fluidos. La temperatura. Cuando aumentamos la temperatura, tenemos un incremento de la energía cinética de las moléculas y por lo tanto aumenta nuestra velocidad promedio de, de reacción. Catalizadores e inhibidores. Nosotros podemos agregar agentes externos para aumentar o disminuir la energía de activación. Como por ejemplo, los catalizadores los utilizamos para aumentar, que aumente nuestra velocidad. Como por ejemplo, cuando queremos realizar piezas de joyería con resina epóxica y utilizamos un catalizador para acelerar este proceso. Y al momento que estamos realizando este trabajo, podemos notar cómo incluso aumenta la temperatura de nuestra reacción. Obviamente hay que tener mucho cuidado con este tipo de experimentos o de trabajos. También podemos utilizar inhibidores para disminuir la energía, que también disminuye nuestra velocidad de reacción. ¿Cuándo utilizamos esto? Pues bueno, hay reacciones químicas que se llevan a cabo muy rápido y para poder estudiarlas necesitamos agregar un inhibidor para que disminuya la velocidad y nosotros podamos estudiarla bien. Para poder conocer la velocidad de reacción en cada instante de tiempo, es necesario tener un modelo matemático, una representación matemática simplificada del fenómeno. Puede ser una fórmula o una ecuación que dependa de ciertos parámetros, por ejemplo, la ley de la velocidad, que depende de las concentraciones de los reactivos. Es importante darnos cuenta de que hay muchas variables que afectan la velocidad, como se vio en la diapositiva anterior. Los modelos matemáticos van a tener cierto nivel de exactitud dependiendo de qué tantas variables consideran. Esto quiere decir que podemos representar la velocidad de una reacción de distintas maneras. En este caso tenemos otro ejemplo que se llama ecuación de velocidad integrada, que no es más que resolver una ecuación diferencial integrando y obtenemos entonces una ecuación que nos permite saber la velocidad de la reacción, pero ahora involucra también el tiempo. Aquí vemos a la t. Entonces, esta es una expresión distinta para la velocidad de reacción. Sin embargo, todas las expresiones, todos los modelos matemáticos que podemos encontrar son válidos hasta cierto grado. Gracias a los modelos matemáticos podemos expresar lo que vemos, que dijimos era, por ejemplo, una reacción instantánea o una reacción que tarda mucho, lo podemos expresar ahora de forma matemática, de forma cuantitativa, y entonces se puede saber en cada instante de tiempo qué valor tendrá la velocidad, y para toda reacción se puede encontrar una expresión de la velocidad. Con esto finalizamos el video. Muchas gracias por verlo y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la Sociedad Astronómica Nicolás Copérnico.